Hola, muy buenos días, estimados alumnos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test una vez más. Iniciando la semana hoy día lunes con el primer tema. Iniciamos el ciclo, así que lo que está iniciando, genial. Partiendo aquí entonces con Práctica Test. Vamos acá a darle acceso a la ventana de chat a todo el mundo. Ahí sí. Muy bien. Bien, estimados. Entonces, les comento que hoy día lunes ya, lunes 23 de octubre, iniciamos el primer tema del ciclo de estudio que tenemos, el ciclo de estudio que tenemos en Práctica Test, repasando los diferentes temas del libro El Nuevo Conductor. Alcanzo a ver ahí a Benja, Paulina, buenos días, Lorena, Macarena, Ronald, Ashley. Muy buenos días a todos. Los que alcancé a ver, Nicole también, perdón si alguien se me pasa de largo, porque igual van pasando muy rápido los nombres. Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a esta clase. Berisa, hola, saludos Berisa. Muy bien. A ver, por acá me vine a contar Jezbel. Jebel, sí, lo dije bien. Buenos días, profe, es mi tercer curso. ¿Mi tercer curso? ¿Has hecho 3 cursos ya? Jezbel, 3 cursos. Por acá dice, quiero dar pronto la prueba y no me atrevo. Siento que la materia. Dice, no me entra, odio el libro. Ya, no te había visto por acá conectada, Jezbel, no te había visto conectada por acá. Espero, entiendo que has tomado 3 cursos, pero no sé si es con nosotros. Bueno, espero que te vaya dando el ánimo, ¿cierto? Que vayas cada vez practicando y mejorando el nivel ahí. Te recomiendo hacer hartos test. Te recomiendo hacer hartos test y irte familiarizando, ¿cierto? Con el libro El Nuevo Conductor. Ahí me comenta, sí, la materia no me entra, es muy difícil. Siempre lo escucho y estoy en sus clases. Ah, qué bien, mira, no había visto tu nombre, qué bueno. Gracias por comentarme, Jezbel. Tranquila, tranquila, que la perseverancia, ¿cierto? Tiene siempre su fruto. Así es que, como dijimos, no olvidar la fórmula del éxito. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Leer el libro El Nuevo Conductor. Si no queda muy claro, igual leerlo, leerlo. Participar de nuestras clases en vivos como esta, Yesbel. Y lo otro, hacer muchos tests. Te recomiendo también mucho la tercera opción, Yesbel. Te recomiendo mucho la tercera opción. Que empieces a hacer test. No importa si todavía el libro no lo comprende muy bien, como dices tú ahí, que te cuesta mucho la materia, ¿cierto? Trata de hacer hartos test. ¿Ya? Hartos test. Esa última opción te la recomiendo mucho. Participa de nuestros test en línea. Recién terminamos uno. Estamos de lunes a viernes, y para todo el mundo les digo esto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana con un video test en línea. ¿Con quién habla? Hacemos un test de 35 preguntas, muy parecido a lo de la municipalidad. Todos los días un test diferente. Lo hacemos en línea, explicado por quién habla. Pregunta a pregunta, 35 preguntas. ¿Ya? Y ustedes van participando y dejando su opinión. Te invito, Yesbel, y todos los que están escuchando. ¿Ya? Los invito ahí a participar en los test en vivo que hacemos a las 10 de la mañana. Y también en redes sociales está el colega también haciendo test en vivo en las redes sociales. Ya, muy bien. Esa recomendación e invitación para todos para irse preparando mejor. Los test ayudan mucho. Cecilia me cuenta, profe, ayer choqué el auto de mi mamá. Le rompí el parachoques y un foco. Wow, al parecer no fue mucho. Espero que tú estés bien y la persona que te haya ido acompañado también estés bien. Catalina Palomino me cuenta esto. Catalina, tú no tienes licencia y saliste a la vía pública, andabas solita o alguien te andaba acompañando. Bueno, y si quieres después me cuentas cómo fue el choque. Mientras iniciamos nuestro tema, ¿cómo se llama el tema que nos convoca el día de hoy? Ahí lo tenemos, el problema de los siniestros de tránsito. ¿Ya? Siniestro de tránsito en el siglo XXI dice ahí, el problema, porque sí, es un problema, ¿ok? Ya, Catalina, mira, si quieres me cuentas un poquito la historia ahí para poder saber qué fue lo que te pasó en la sección preguntas y respuestas, puede ser, o en la sección anfitriones y panelistas, y ahí nadie lo va a leer más que yo. Así que si quieres ahí me cuentas un poquito mientras seguimos aquí con la clase nosotros.
porque no debería salir sin licencia, Catalina, a la vía pública. Ojo con eso, cuidado, estás contraviniendo la ley. Ya, perfecto, veamos. El problema de los siniestros de tránsito. Vamos a partir con lo siguiente con este tema, ¿ya? Este es un tema de partida que tiene muchas preguntas en el examen, hay hartas preguntas que están asociadas a este tema. Es uno de los temas más importantes que encierra el libro del nuevo conductor. De hecho, es el primero. Si ustedes abren el libro del nuevo conductor, ¿cierto? Está primero, ¿cierto? La introducción, la reseña de todo texto que tiene al principio, y luego, primer tema, dice el problema de los siniestros de tránsito, o muy probable que cuando usted lo abra encuentre el nombre el problema de los accidentes de tránsito. Muy probable que encuentre eso, el problema de los accidentes de tránsito. Entonces vamos a explicar al tiro eso, enseguida, inmediato. ¿Por qué dejamos de llamarle accidente? ¿De acuerdo? ¿Por qué dejamos de llamarle accidentes? Ya, gracias ahí, Lorena, por tu mensaje ahí que le estás dando, sobre todo a Jeffel ahí, que estaba contando que estaba bastante complicada. Jeffel, igual si quieres ahí después me escribes en la sección panelistas. Ah, creo que tú me habías escrito ahí ya, ¿cierto? A ver. Sí, anfitrión y panelista. Sí, Jeffel, muy bien. Si quieres ahí me escribes también y lo voy a ver solamente yo. ¿Ya? Ok, ahí para poder dar más consejos, ¿cierto? Ya que ha hecho 3 cursos y está con mucho miedo todavía. Te recomiendo las clases de Amaxofobia igual, pero eso es más que nada con el miedo a conducir. ¿Sí, Jeffel? Ok. De ahí seguimos conversando. Ok. Bien. Entonces, estaba diciendo que lo primero que vamos a comentar va a ser por qué el cambio de nombre. Porque en muchos manuales, en muchos libros del nuevo conductor, ¿cierto? Todavía está el nombre, el problema de los accidentes de tránsito, y ahora se viene el cambio al problema de los siniestros de tránsito. ¿Ya? Ahí Lorena te está dejando un mensaje muy, muy valedero, Gisbert. Lo puedes leer en cuanto a no bajar los brazos, ¿cierto? Con lo que siempre también motivamos acá a nuestros alumnos, ¿ya? La perseverancia, muy bien. Bien, ok, voy a adelantar un poquito las diapositivas y me voy a ir a una parte bien especial ligada con lo que acabo de mencionar y lo tenemos acá. Ya, lo tenemos acá. Por favor, quiero que lean lo que está en pantalla. Mientras tanto, yo les digo que el cambio de nombre de accidentes a siniestro principalmente se hizo porque el concepto accidentes en sí no tiene mucho que ver con todas las situaciones negativas que dejan consecuencias en el tránsito. No, en el sentido que se define como accidente un hecho fortuito, fortuito, o sea, que ocurre de la casualidad, que ocurre del azar, del cual, escuchen bien, esto es importante, del cual no hay un conocimiento previo. Eso es un accidente, ¿ok? O sea, definiendo el concepto en general, no solo accidente de tránsito, accidente en general. Accidente en el trabajo, en la cocina, accidente doméstico, camino al trabajo, accidente haciendo alguna actividad deportiva, etcétera. ¿Ah? Accidente al aire libre, dentro de la casa, todo tipo de situación, ¿cierto? Negativa que termine con alguna consecuencia negativa para la persona. Entonces, se define como accidente un hecho fortuito, resultante de la casualidad, del cual resulta un daño, ¿ok? Y acá viene lo más importante, y del cual no se tiene un conocimiento previo. No se tiene un conocimiento previo. Ahí está la parte clave. ¿Por qué muchas de las situaciones del tránsito no le debemos llamar accidente? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las situaciones de tránsito, ahora metamos en tránsito, la gran mayoría ocurre por situaciones conocidas por todos o por los conductores. La gran mayoría ocurre por situaciones conocidas, ¿ok? Entonces no son accidentales, no son del azar. También hace algunos años atrás, ¿cierto? Se le tendía a culpar a las circunstancias de la vía o del momento, que fue por eso la culpa que tuve yo un accidente. Se tendía a culpar mucho aquello. Hasta la prensa ayudaba a eso, la verdad. Las condiciones climáticas adversas generaron, ¿cierto? Accidente, choque, de colisión múltiple, o que el vehículo, por lo cerrado de la curva, termine saliendo fuera del camino y sufriendo un accidente,
o por la escasa visibilidad de la niebla, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, muy bien. Si analizamos esas situaciones, son situaciones que encontramos constantemente en la vida. Se conoce como circunstancias especiales. Hay un tema de eso, que lo vimos la semana pasada, esta semana igual perdón, la próxima semana lo vamos a ver. Conducción en circunstancias especiales también. Si nos ponemos a analizar, ¿cierto? Y a sacar estadísticas y hacer un estudio, tomemos como ejemplo una curva muy cerrada. Por esa curva es muy probable que en un día circule una gran cantidad de vehículos. Supongamos unos 50, 100 vehículos pasaron por esa curva, pero solo uno salió de la curva y terminó volcando. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La curva se puede superar, por supuesto, tomando las precauciones, por supuesto que sí, ¿ya? Si el conductor, cierto, toma las precauciones en el momento, baja la velocidad al enfrentar la curva, mantiene su derecha, mantiene su pista de circulación, la recorre a la velocidad prudente, va aumentando la curva a medida que ya va saliendo de ella, aumentando la velocidad, perdón, ¿ya? Es consciente de la fuerza centrífuga, es consciente del radio, la curva depende si tiene menor o mayor radio, ¿cierto? La curva, en cuanto a lo cerrada que puede ser, ¿ya? Entonces, en cuanto a eso, igual modera la velocidad, etcétera. Si va atento y la ve a tiempo, todas esas causas, ¿cierto?, tienen que ver con la conducción. Y eso lo define y eso lo domina el conductor. Eso depende del conductor. Curva en el camino siempre vamos a encontrar. Condiciones climáticas adversas o circunstancias especiales siempre vamos a encontrar. Te puede decir, ah, no, pero en el verano no hay tanta. Sí, también. El sol de frente en la tarde, en el verano, es muy complejo. Siempre hay, ¿ya? Siempre hay vehículos circulando en la noche. En la noche hay que tomar mayores precauciones porque tenemos nuestras condiciones más disminuidas. Entonces, circunstancias adversas o circunstancias especiales siempre hay. No podemos culpar a la circunstancia, ¿cierto?, la ocurrencia de aquel siniestro. Porque la gran mayoría, y eso está estudiado, de los siniestros, y vean lo que dice en pantalla, es por falla o responsabilidad humana. El 90%, yo diría que más todavía. ¿Hay situaciones de la vía fortuita? Sí lo hay. Por ejemplo, supongamos un desmoronamiento de tierra, ya que haya cedido un puente y se caiga, ya producto de las condiciones climáticas. Ahí te creo. Ahí tenemos una situación que no debería pasar, para la cual no estamos preparados y no había un conocimiento previo. Usted no sabía que ese puente no iba a estar ahí. ¿Ya? Ahí sí. Ahí tenemos un siniestro por situación vial, situación climatológica, situación fortuita, de lo cual no había un conocimiento previo y a ese le podemos llamar accidente. Pero de ese tipo son los mínimos, los menos, la menor cantidad. La gran mayoría ocurre por causas conocidas por todos los conductores. Por ejemplo, el famoso choque por alcance, el choque por atrás. La gran mayoría, eso, mejor dicho, todos, por causas ya conocidas, por no mantener la distancia con respecto a la velocidad que llevan. Esa es una. Esa es una de las causas más frecuentes. Conocidas por todos y siguen habiendo choques por alcance y siguen habiendo. No todos, obviamente, porque si, repito, volvemos a hacer un catastro, un estudio estadístico, podemos determinar que en una vía, por ejemplo, a ver, no sé, pues, tomen como estudio la Alameda de Santiago, ¿cierto? Avenida Libertador Bernardo Higgins, así se llama, ¿cierto? Ya, pónganse ahí a chequear con un cuadernito cuántos vehículos pasan en el día. Supongamos que de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche contabilizaron, entre varias personas tendría que ser, no sé, unos 1.200 vehículos. Y de esos 1.200 hubieron dos choques por alcance. Entonces, si los siniestros fueran culpa de las casualidades, del azar, si los accidentes fueran culpa de eso, lo encontráramos a cada rato, no podríamos salir a conducir. Y sí, la inmensa mayoría conduce y no tiene ningún siniestro, ninguno. Son los menos los que terminan teniendo estos siniestros. Y son, en su gran mayoría, consecuencia humana. Ahí lo podemos ver. Yo di un ejemplo, choque por alcance. Hay muchos otros ejemplos más. Di el de la curva también. Hay muchos más. ¿Ok? Ya. Eso entonces para iniciar este tema. Por el sol y mala visibilidad de la vía, dice una amiga chocó en un pare hace pocos días. Ya. Charles, me encantó lo que me acabas de decir. Charles, por favor, ¿puedes copiar eso que me acabas de decir? Buenos días, Charles. Y pegarlo en la otra ventana, porque me lo escribiste en anfitrión y panelista. La puedes copiar y pegar en la ventana para que lo vean todos. Muy bien. Ya.
Por favor, quiero que todos lean aquello. Hola, buenos días de nuevo, Charles. Ya, muy bien. Justamente, ahí, estimado amigo, le quiero decir que está profundamente equivocado en su aseveración. ¿Ya? Es justamente lo que estoy diciendo, es justamente el error. Este error también forma parte de la inmadurez, ¿ah? Ojo. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el error en esa afirmación? Después de todo lo que he estado comentando, de delante. ¿Cuál sería el error en esa afirmación? ¿Quién me podría decir? Después de todo lo que yo expliqué, de las circunstancias especiales y todo eso. Si lee las primeras líneas, por ahí está el error. ¿Quién se dio cuenta después de lo que explicamos? Sí, pero ¿de dónde nace la responsabilidad? Porque si leen bien, ahí dice lo siguiente, dice, por el sol y la mala visibilidad, dice. O sea que, y eso es lo que nos acostumbramos los seres humanos, ¿ah? Esto está, lo podemos decir todos, me incluyo. Los seres humanos somos así, siempre intentamos culpar a otros o a una circunstancia. En este caso, a una circunstancia especial. Suele pasar. Entonces, claro, por ahí va la cosa. Muy bien, Ronald, mira. Es un poquito fuerte lo que dice Ronald, pero ahí está bien, correcto. Por favor, lean a Ronald. Lean a Ronald. Ronald le acaba de dar la respuesta correcta. Claro, Ronald tenía que dar la respuesta correcta. Ahí está. Dice Ronald, le está echando la culpa al sol cuando es humana la falla. Le está echando la culpa al sol. A ver, vamos de nuevo al experimento. Vamos de nuevo al experimento. Situemos ahí a algún estadista, alguien que esté realizando algún estudio en esa misma esquina y que se pare y que empiece a contar los vehículos ese día. No creo que haya sido el único vehículo que pasó. Tienen que haber pasado 20, 30, no sé. Como mínimo 10 autos, ¿cierto? ¿Y cuántos choques hubieron? Uno. ¿Ok? ¿Le podemos echar la culpa al sol? ¿Le podemos echar la culpa al sol? A eso es que lo que voy, queridos alumnos. Ojo entonces, cuidado. Es importante, como dice por ahí otro tema, que usted, desde su inicio, desde sus inicios en la formación como conductor, sea consciente de que hay situaciones adversas en la vía, hay circunstancias especiales, pero el principal responsable es usted. Repito, hay situaciones muy, pero muy fortuitas, que ahí ya el ser humano o el conductor no tiene nada que hacer. Por ejemplo, le cae un desmoronamiento de tierra de un cerro, que no lo puede ver seguramente. Le cae un rayo en la noche, no sé, está lloviendo. Cosas como esas, ¿ya? Que ahí no lo puedes evitar. Me acuerdo en mi zona, hace varios años atrás ya, donde yo vi un accidente muy fatal, donde justamente un puente se dio sus bases y salió, se fue abajo. Y ahí cayeron muchos vehículos. Fue muy grave, fue toda una historia. Búsquenlo, si quieren, googleenlo. La tragedia del puente Minte. La tragedia del puente Minte, entre Ensenada y Puerto Valle, una región muy bonita en el sur, producto del exceso de lluvia en invierno muy malo. Fue muy fatal, cayó un camión incluso encima de los autos. Ese accidente, ese siniestro, ese tipo de situación no lo evitaba ni el mejor conductor. Era de noche, con lluvia. Pero esas son circunstancias que se pueden sortear, ¿cierto? Y prevenir. Pero nadie va a saber que de un momento a otro la vía se te acaba y caes al vacío. Caes al vacío. Eso pasó. Ahí tiene un verdadero accidente, ¿ya? Que no se puede evitar, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente ese puente debería haber estado ahí. Y van a caer más vehículos si es que uno de los sobrevivientes no sube a la carretera y empieza a hacer parar los vehículos para que se detengan, si no estuviera ocurrido. Muy bien, ahora volvamos al ejemplo que estamos dando, ya para ir cerrando esta parte, ¿ya? Ahí como nos contaba Charles, el sol es algo que tenemos todos los días. Y por eso igual decía, una circunstancia adversa puede ser sol de frente. Pero no es una excusa. Antes pasaba mucho esto, ¿ya? Con el tiempo esto ha ido evolucionando, los estudios de prevención y siniestros de tránsito van evolucionando, sobre todo el libro del nuevo conductor, desde hace 10 años atrás, ya nos trajo nuevos estudios, ¿cierto? Nos trajo una mayor experiencia de todo lo que ocurre y nos hizo ir viendo las cosas de otra manera. Que, por ejemplo, no podemos culpar a la curva del camino, a la lluvia, al sol. Esas son responsabilidades humanas. ¿Ok? ¿Tenemos una condición adversa? ¿Podemos conducir con lluvia? Sí.
En mi zona tenemos lluvia casi todo el año y tenemos que conducir. Y andan muchos vehículos. ¿Se siniestran todos? No, solo algunos. Los que justamente, después de los estudios, no cumplen con las normas de precaución. Tenemos sol de frente todas las tardes en todas las vías. ¿Se siniestran todos? No. Vamos a la defensa para ese ejemplo. Vamos para la defensa, súper simple. ¿Cuál es la defensa si yo tengo sol de frente y me encandilo, no puedo ver? Lo hemos dicho acá mismo. La principal defensa es la velocidad. Punto uno. La velocidad. Yo no puedo conducir más rápido de lo que puedo ver. Esa frase es muy importante. La repito. No puedo conducir más rápido de lo que puedo ver. Y esto involucra niebla, un obstáculo. Si hay un obstáculo adelante, ¿cierto? Que me está tapando la vía, paso despacito, pensando que alguien puede aparecer tras de ese obstáculo. Un siniestro muy común igual, ¿ya? Yo de pronto el sol de frente, no veo nada, bajo, 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 me voy a la vuelta de la rueda, que el de atrás me toque la bocina, no importa, yo no puedo ver si no puedo ir más rápido, y voy atento a parar, ¿de acuerdo? Después tenemos la sombrilla y por último las gafas de sol, ¿ya? Pero principalmente la velocidad, la que no la puedes aumentar si es que no puedes ver bien. ¿De acuerdo? Eso entonces, estimados, ya. Así que le doy las gracias ahí por el ejemplo que nos vino a contar Charles, ahí, y también todos los que fueron opinando. ¿Ya? Muy bien. Me contó ahí, ¿qué más? A ver, sigo leyendo del conductor. Dice, debe tener la precaución en las condiciones climáticas adversas. Claro que sí, veréis lo que estamos comentando. No, imposible chocar porque tenía que ver el pare. Claro que sí. Y por último, está la silueta del pare. Claro, el sol no te deja ver los colores, las letras, pero la sombra del pare sí deberías verla, ¿cierto? El pare es un octágono inconfundible, incluso es una señal internacional, está en todo el mundo con la misma forma y fondo rojo, independiente que las letras sean en español, en inglés, en chino, mandarín, lo que sea, las letras están ahí, pare, y la forma es la misma. Es una señal internacional, ¿se dan cuenta? Ya, perfecto. Ahí Charles se sorprende. Bueno, eso es justamente lo que estamos hablando, Charles. Es justamente lo que estamos hablando. ¿Y por qué? Y ahí está justamente la raíz, la esencia de por qué dejamos de llamarle accidentes. Porque esas cosas, como todos los ejemplos que hemos dado, como el ejemplo que vino a dar Charles, no ocurren, en su gran mayoría, en un 90%, no ocurren por causas desconocidas, no ocurren por situaciones accidentales, no. Entonces, por ende, lo dejamos de llamar accidentes. ¿Y cómo lo llamamos? Siniestros. Así lo llamamos de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Franci me pregunta algo que ya contesté, pero lo voy a volver a decir de todas maneras. Lo contesté bastante, con mucho énfasis, Franci. ¿Qué se debe hacer ante esta situación? Repito, la velocidad. Y con esta frase voy a resumir todo lo que acabo de decir. Usted, estimada Franci, para todo el mundo igual, no puede conducir más rápido que puede. Ah, ya lo había escuchado. Ya, Franci, perdón, perdón. La pregunta la hiciste antes de que yo haya dado la explicación. Perfecto, Franci. Igual lo repito. Ya, ok, discúlpame tú, mi Franci. Muy bien. La pregunta la había hecho antes. Ya. Igual la repito porque es importante la frase. Usted no puede conducir más rápido de lo que puede ver. No tenga miedo a bajar la velocidad. Obviamente que no lo haga de golpe. Gradual porque siempre viene en vehículo atrás. Pero ante cualquier situación que yo no puedo ver bien, me tapó otro vehículo. Las sombras, ¿cierto? Yo siempre me acuerdo la primera vez que me tocó ir a Perú con mi hermano. Mi hermano tuvo una pequeña empresa de camiones un tiempo, ¿cierto? Y hasta Perú. Lo acompañé un par de veces más que nada por pasear. Y fuimos juntos y le ayudaba a conducir. Llegando a Perú me decía, oye, pero ¿por qué baja la velocidad? Cada rato anda bajando como que sube y baja. Porque obvio, no conozco acá, nunca he conducido, no conozco estas calles. Tengo que disminuir. Íbamos con un camión con rampa frigorífica, 18 metros de largo. Imagínense, más encima. Pero ese no era el problema. El problema es que, claro, tú no conoces un lugar, más encima no está acostumbrado a la señalización ya estando en Tacna, ¿ok? Y me decía, dale nomás, pues si yo conozco, claro, él conocía. Igual me servía como guía, obviamente. Conocía de memoria esas calles porque había estado muchas veces. Yo no, y no me confiaba. Entonces, a lo que no conozco o a lo que no puedo ver, no puedo ir más rápido. Tengo que ir, ¿cierto?, analizando. El conducir involucra analizar la situación, ¿cierto? Percibir, absorber información, tomar decisiones, actuar. Eso implica la conducción constantemente. Por ahí una vez decían en la radio, escuché, ¿por qué a los alumnos de los autos de escuela en práctico lo hacen andar tan lento? Decía.
le estaban diciendo al locutor, un caballero por ahí que era conductor igual, oiga, decía el locutor tanto, diga, supongamos ese famoso de, ya se me olvidó el nombre, un locutor bien famoso en Radio T. Ya, le decía, díganle a los profes de la escuela de conductores que no le hagan andar tan lento a los alumnos. Pero es que el tema es que si lo hacemos andar rápido, los alumnos tendríamos que manejar nosotros como instructor, y no es la idea. Obviamente que el alumno tiene que andar más lento. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de información en un mínimo tiempo posible. Porque ese conocimiento o esa habilidad todavía no está inserta en él de manera automática. Por eso lo hacemos andar más lento. Y aquel alumno que se quiera apurar, tenemos que bajar la revolución y meter, espérate, no sabes qué va a pasar más allá, mira, hay un semáforo que está cambiando, o hay un vehículo que se está deteniendo más adelante. Entonces, tenemos que hacer andar lento para que él vaya analizando y evaluando. ¿Ya? Es importante eso. Muy bien. También es para que no se le apague el auto en los tacos. No te entendí eso, para que no se le apague el auto en los tacos. No te entendí, Charlie. Pero bueno, sigamos con nuestro tema y veamos. Ya sabemos por qué son accidentes y no siniestros. Ahora, este es un problema a nivel mundial, ¿ya? A nivel mundial, no solamente en Chile, a nivel mundial. Y es bastante serio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, lo declara como un problema prioritario a nivel, ¿cierto?, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Acá dice, problema de salud pública global, ¿ya? Este problema es tan serio que en todo el mundo los siniestros de tránsito, por favor lean ahí, están dejando un saldo de 3.000 muertos al día, por día. Así de serio es. Bastante triste, penoso. 3.000 personas aproximadamente, puede ser un poco más o un poco menos, pero esa es la media. Todos los días en el mundo están falleciendo a consecuencia de los siniestros de tránsito. O sea, si analizamos, ¿cierto? Como que podría desaparecer en un día una comunidad pequeña a consecuencia de los siniestros de tránsito. ¿Ok? Es tan grave el problema que puede ser comparable, por ejemplo, con una pandemia o con una guerra. ¿Ya? Así aproximadamente el saldo de muertos que deja por día. ¿Ok? Tan serio como la contaminación o el cambio climático. Así también a ese nivel lo coloca la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente que también afecta a la economía en todo el mundo. ¿Ya? Entonces es un problema prioritario. Ahora les quiero hacer una pregunta de que ustedes participen. Díganme lo siguiente. Después de esto que acabo de decir ahora, que es un problema bastante serio, pregunta de examen para ustedes. ¿La sociedad en general estará consciente de la magnitud de este problema? ¿Me pueden contestar? ¿La sociedad en general está consciente de cuán grande es la magnitud de este problema? No, no es consciente. Muy bien sus respuestas. Esa es una pregunta de examen. La verdad, Melissa, que ahora sí tú y tus compañeros y los que están participando y los que leen el libro del nuevo conductor y los que están en este proceso empiezan a ser conscientes. Ahora sí, empiezan a ser conscientes. Los que toman estos cursos, podemos decir que la antigua escuela que sacaba licencia nos hablaba de estos temas. Los que sacaron licencia de conducir antes del año 2012, donde tenían que aprenderse un manual de 280 preguntas, no se hablaba de esto. Ahora el libro El Nuevo Conductor, desde hace 10 años, ha ido incorporando esto, ¿cierto? Lo ha ido fortaleciendo más en cuanto al contexto, ¿cierto? En cuanto al contenido del tema, ya con todos estos datos importantísimos. Entonces ahora sí, uno dice, wow, cuando ve por primera vez tantos muertos en un día, el problema es grave. Entonces, claro, las personas que se preparan ahora con el libro El Nuevo Conductor empiezan a ser conscientes. Pero tenemos una otra gran cantidad de, de público, ¿cierto? Gran parte de la sociedad que no es consciente, que no cree esto o que escucha las noticias como una noticia más, que lo ve como lejano, que piensa, a mí nunca me va a pasar, que no ve como un problema tan grande. Pero acá están las estadísticas, ¿ok? Antes de hacer el curso no estaba consciente, me dice Franci. Excelente, Franci.
Dice, si estuvieran conscientes no habrían tantos siniestros. Muy bien, también Denise. Charlie me dice, no, ya que tanto conductores como peatones no respetan mucho. Claro que sí. Ya, sigamos. Sigamos. Veamos en Chile ahora. Voy a ir cambiando el orden de las diapositivas, ¿vale? Voy a ir por orden de importancia para ir enlazando todo y ordenando el tema. Acabamos de ver que a nivel mundial los siniestros de tránsito están dejando un saldo de aproximadamente 3.000 muertos por día en un día. ¿Y en nuestro país cómo es? Veamos, aquí voy a ir marcando con algunas flechitas. En nuestro país al día aproximadamente tenemos un total de entre 4 a 5 personas fallecidas. Aprox. Un día puede ser más, un día puede ser menos, pero ese es el saldo de muertos o la media del saldo de muertos en nuestro país. De 4 a 5 personas en Chile fallecen a consecuencia de los siniestros de tránsito. ¿Ya? Lo que nos deja un total de unos 1.600 fallecidos al año. En nuestro país, Chile, al año, un aproximado de 1.600 fallecidos a consecuencia de siniestros de tránsito. ¿Ok? En Chile también es importante decirlo, al año se están gestando un total de 86.000 siniestros. 86.000 siniestros. Acá se suma todo. Con o sin muertos, con o sin lesionados, ¿cierto? Leves, graves, menos graves, etc. Ahí en esos 86.000 están todos los que son reportados. No lo olviden. Entonces, aproximadamente, ¿cuántos siniestros al año en total hay en nuestro país? 86.000. ¿De acuerdo? De esos 86.000 al año, unos 1.600 corresponden a fallecidos, ¿ok? Y unos 8.000 a personas lesionadas que quedan a consecuencia de siniestro de tránsito. 8.000 personas lesionadas, 1.600 fallecidos al año. De estos 1.600 fallecidos al año, unos 550 corresponden a atropellos. Corresponden a atropellos. Estimados, esta clase del día de hoy, llamada El problema de los siniestros de tránsito, como ustedes pueden ver, tiene mucha estadística. Así que a memorizar y sacar pantallazos. Y todas estas cifras que estoy dando salen como pregunta en el examen. Entonces, resumiendo, vamos al resumen. ¿Cuántos siniestros de tránsito en total en Chile tenemos al año? 86.000 aproximadamente. ¿Cuántas muertes están dejando estos 86.000 siniestros al año? Unas 1.600 al año aproximadamente. ¿Cuántos lesionados están dejando estos 86.000 siniestros? Unos 8.000 al año aproximadamente. De estos 1.600 fallecidos, 550 corresponden a causas de atropellos, siendo los atropellos la causa más frecuente de muertes por siniestro de tránsito. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de siniestro deja más muertos en Chile? El tipo de siniestros de atropellos a peatones. ¿Ok? Al día, de 4 a 5 personas fallecen en nuestro país a consecuencia de los siniestros de tránsito. ¿Ok? Ya, todos los datos que acabo de dar corresponden entonces a situaciones en Chile. Voy a tomar esta de acá, es sumamente importante para hablar un poquito más de aquello. Veamos. Pero antes voy a leer a Charles. Wow, 1,3 de las muertes son por atropello. Justamente, Charles, ahora vamos a hablar justamente de eso. Bien, Charles, muy bien. Ahí que diste pie al tema que justamente vamos a hablar un poquito, ¿cierto? Con respecto a los atropellos, acabamos de decir que es el tipo de siniestro que más deja fallecidos, los atropellos. ¿Ya? ¿Por qué, o mejor dicho, cuáles son las causas más comunes de atropellos? Hay hartas causas, hay varias, mejor dicho, hay varias. ¿Ya? Uno generalmente tiende a pensar irresponsabilidad del conductor a alta velocidad, ¿cierto? Es lo que uno tiende a pensar. También hay mucho atropello como consecuencia de la irresponsabilidad de los conductores. Sí, hay mucho atropello, sobre todo por temas de control de velocidad. Lo que hablamos delante que me decía Charlie,
conducen más rápido de lo que pueden ver. En el caso de ejemplo de Charles solamente chocó, parece, con otro vehículo. Por suerte no atropelló a nadie, porque ese siniestro es más fatal. Obviamente que entre un encuentro, entre un impacto vehículo contra vehículo, si es a baja velocidad, los daños van a ser solamente materiales generalmente. Generalmente solo materiales. Cuando es a alta velocidad, obviamente son más fuertes los daños. Pero generalmente a baja velocidad, vehículo contra vehículo, daños materiales. En cambio, si vamos vehículo contra peatón, transeúnte, la persona tiene todas las de perder. Obviamente el cuerpo es frágil y los peatones son usuarios vulnerables de la vía. Por ende, generalmente pueden haber consecuencias fatales, dependiendo, eso sí, la velocidad que vaya. Por ejemplo, acá podemos ver que, esto también es pregunta de examen, así que vayan tomando notita por ahí, o recordando, podemos ver que un peatón que es atropellado a unos 30 kilómetros por hora tiene un 90% de posibilidad de sobrevivir. O sea, es muy difícil que muera, ¿de acuerdo? Salvo que sea una persona ancianita, alguien con una circunstancia especial, ¿cierto? Una persona con alguna condición que le complique mucho más un tipo de atropello, ¿ya? Pero a esa velocidad, generalmente las personas tienen muy pocas posibilidades de fallecer. Ahora, si aumentamos un poco la velocidad y llegamos a 50, aquel peatón solamente también tiene un 50% de posibilidades de sobrevivir. Y si aumentamos solo 10 kilómetros más, miren, llegamos a 60, ya el peatón solamente tiene 10% de posibilidades de sobrevivir. ¿Ok? Muy pocas. Por eso ustedes entenderán también que hace algunos años atrás se bajó la velocidad en zona urbana. Antes era 60 y bajó a 50, aunque muchos no lo respetan. ¿Ok? Hay una pregunta en el examen que dice si un peatón es atropellado a unos 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable? Respuesta correcta, la muerte. Es la consecuencia más probable si un peatón es atropellado a 65 kilómetros por hora. Ojo con esa pregunta, ¿ok? Ya. Causas más comunes por las que se producen los atropellos, dijimos que se tiende a pensar que son los conductores, que así también es real. Pero es más común la imprudencia de los peatones. Fíjense, hay dos causas que se dan mucho y estas corresponden a imprudencia de peatones. Una de ellas, descender la calzada de manera sorpresiva, bajar a la calzada, ¿cierto? Caminar por la calzada, ¿ya? Esa es una. Y la otra, cruzar toda la calzada en lugares donde no corresponde, en lugares prohibidos o no habilitados, donde no hay pasos peatonales. Esas dos causas se repiten mucho por consecuencia de atropello. Después podemos tener exceso de velocidad de conductores, conductores imprudentes, conductores que no respetan pasos peatonales, etc. También. Pero más común son estos. Las imprudencias de los peatones. Ojo con eso, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque todos somos peatones en algún momento, ¿cierto? Todo. Ojo con nuestros niños, siempre también prevenirlos, educarlos, enseñarles, transmitirles esta cultura de tránsito, de prevención, instarlos al autocuidado, principalmente en la adolescencia, a veces igual que los jóvenes de repente les gusta desafiar los peligros, ¿cierto? A cierta edad, esa típica rebeldía que todos en algún momento hemos tenido, está bien, pero cuidado, porque no somos seres, eh, podemos decir, inmortales, no. Si un auto nos golpea vamos a sufrir daños, ¿ah? Y dependiendo de la velocidad que sea, entonces siempre también transmitir este mensaje, aportar a la cultura de tránsito, sobre todo al autocuidado como peatón, a nuestros familiares, ciertos cercanos, conocidos, etc. ¿De acuerdo? Ahí tienes esa estadística que nos habla el libro El Nuevo Conductor, obviamente basada en la experiencia, basada en los estudios. ¿Ya? Sigamos, volvamos atrás ahora. Ya. Los siniestros de tránsito acarrean múltiples consecuencias. Aparte de los daños, cierto material y todo lo demás, hay que entender que también acarrean consecuencias y pérdidas en la economía del país. Cada siniestro de tránsito que se produce, que ocurre, nos afecta a todos, directa o indirectamente. Si ocurre un accidente, por ejemplo, en Arica, y usted está en Santiago,
le afecta igual. ¿Por qué? Porque de partida afecta la economía del país. Tanto así que afecta hasta el 2% aproximadamente del PIB, del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Ya? Uno dirá el 2% del PIB, no es mucho, sí, sí es harto, porque es un equivalente más o menos a 6 millones por persona al año. Al año. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al año estamos perdiendo 6 millones de nuestro dinero, ¿ya? Por consecuencia de los siniestros de tránsito. Ustedes podrán decir, no, es que yo me di cuenta que no, yo sumo, está mi sueldo, mi gasto y todo lo demás. Ojo, todos los gastos que usted realiza, todos somos contribuyentes, ¿cierto? Desde que usted va, no sé, y compra, aunque sea una galleta, ¿cierto? Lo que usted le cobran, parte del porcentaje, ¿cierto? Se va a la administración del Estado, son los impuestos. Todos contribuimos, todos. Por ende, ¿cierto? El Estado administra este dinero y dentro de lo que se puede perder están las pérdidas en siniestro de tránsito. O sea que se perdió parte de nuestro dinero ahí. Si vamos sumando, sumando y sumando y sumando al año, aproximadamente por cada contribuyente se están perdiendo 6 millones. Imagínense que si no hubieran siniestro de tránsito en todo un año, ¿cuánto se podría ahorrar y destinarse quizás a otras instancias, ¿cierto? De las cuales administra el Estado. ¿Ya? Entonces, eso es una pérdida a nivel anual. 2% del PIB. Ustedes dirán, pero ¿cómo tanto? ¿En qué se va todo ese dinero? Bueno, hay múltiples instancias. Primero que nada en salud, obviamente. En el momento que ocurre un siniestro se mueve una ambulancia. Va personal capacitado, ¿cierto? Paramédicos, ¿cierto? Van profesionales, ¿cierto? De la salud a atender a esta emergencia. Ya todo eso es un costo. Hombre, hora, ¿cierto? Equipos, ya eh, medicamentos, combustible de las ambulancias. ¿Ya? Quizás se determina ese siniestro cuando puede haber otra persona que por condiciones de salud también tenía que haberse destinado esa ambulancia hacia allá y se deja en espera. Todo esto entonces conlleva un sinnúmero de consecuencias. Desgaste del vehículo, etc. Daños materiales, hay muchos, muchos, que dejan los siniestros de tránsito. No solamente daños entre vehículos, porque eso generalmente lo absorbe en particular, pero daños a la propiedad pública. Constantemente hay que vehículo colisión contra semáforo, contra poste de alumbrado público, contra reja, y se va dañando todo el entorno público, y eso lo pagamos todos, ¿de acuerdo? Un semáforo que se rompe sale del bolsillo de todos nosotros, de todos, hasta la persona más humilde. Todos lo pagamos. Una luminaria que tanta falta nos hace, un paradero en el invierno, en la zona sur, tanto que llueve. Todos lo pagamos. Son bienes públicos que usamos todos y sale de nuestro bolsillo, ¿no? Administrativos, hay muchos gastos administrativos igual, también del personal de salud, el personal policial, la investigación judicial, la fiscalía, ¿cierto?, que hacen estos trámites también tienen costos administrativos. Y costos humanos, por supuesto, en vida, las personas que fallecen, personas que pierden la vida, ¿cierto? También seguramente puede haber sido un jefe de hogar, el sostén de la familia, ¿cierto? Ya se dejó de trabajar, se dejó de producir de alguna manera, ya. Entonces también hay hartos costos ahí en las vidas que se pierden porque seguramente a lo mejor no falleció, pero quedó limitado de seguir con sus actividades normales. Y eso conlleva un gasto que va a repercutir en su familia, en su círculo, ¿cierto? Quizás en la empresa donde trabajaba, etcétera. La entidad pública donde trabajaba, también, obviamente. Es un gasto que después todos absorbemos de una u otra manera. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. ¿Por qué es tanto? 2% del PIB anual, no lo olviden. Bien, sigamos. Ahora, los siniestros de tránsito no solamente dejan daños materiales, costos materiales en moneda, no solamente eso, lo que acabamos de decir. También hay un impacto emocional. También hay un impacto que afecta a un buen número de personas. ¿Ya? Según nos dice el libro El Nuevo Conductor, por cada persona que pierde la vida, que fallece en un siniestro de tránsito, al menos un círculo o un grupo de 100 personas sufren esta pérdida. O sea, hay un impacto emocional potente igual. Uno puede decir, no, pero si las familias no son tan grandes en Chile. No, pero esto no solamente se refiere a familiares, conocidos, amigos, vecinos, compañeros de universidad, de colegio, etcétera. Todos. Muchas veces, aunque no conozcamos a una persona, igual trae un pesar. Por ejemplo, cuando uno sabe que hay niños, ¿cierto?, involucrados en siniestros de tránsito. Realmente son noticias que dejan pesar, que dejan mucha tristeza. Entonces, los siniestros de tránsito
también genera un impacto emocional importante en la sociedad. Al menos unas 100 personas están sufriendo la pérdida de otra. ¿Ok? Bien. Continuemos, estimado, con las estadísticas. Acá viene otro dato importantísimo que nos dice que, volviendo al tema de los fallecidos, la población o el segmento de la población donde más fallecidos se producen consecuencias de siniestros de tránsito es en la población joven, en el segmento joven, de los 15 a los 29 años. Ojo, aquí no estoy hablando de conductores solamente, estoy hablando en general, ya en general, personas que fallecen atropelladas, ¿cierto? Personas que iban en el transporte público como pasajeros o acompañando al conductor como pasajero, igual fallecieron, o conductores igual, todo, ¿ya? Todas las personas fallecidas. El gran número o la mayor cantidad de fallecidos se concentra en la juventud, segmento juvenil de los 15 a 29 años, como peatones, como conductores, etcétera, ¿ya? Ahí ocurre algo que de pronto uno empieza a pensar, pucha, en ese rango de edad, ¿qué puede pasar? Puede ser que de pronto el tema de la responsabilidad, de la experiencia, de tomar decisiones apresuradas, sin pensarlas quizás, la presión del grupo, hay múltiples factores, ¿ya? El desarrollo de la personalidad, que es el equilibrio emocional que hay que ir teniendo para muchas situaciones, decisiones que hay que tomar, ¿cierto? A veces pueden haber errores, equivocaciones, ¿ya? Y conllevan a este tipo de siniestro, ¿ok? Después, vamos a otro dato importante. Ahora hablemos solamente de los conductores. Conductores, mayor cantidad de conductores fallecidos en nuestro país, mayor cantidad de conductores fallecidos también en el rango juvenil de 18 a 29 años. Es donde se encuentra la mayor cantidad de conductores. Hola Susana, buenos días, bienvenida. Susana dice que a esa edad algunas personas se creen inmortales. Sí. Bueno, no todos. A ver, tampoco lo vamos a meter a todo un mismo saco, ¿ok? No todos los jóvenes pasa con esto, hay jóvenes que son muy conscientes, muy responsables, y tampoco podemos decir que todos los adultos son responsables. También hay adultos bastante mayorcitos ya que siguen siendo bastante irresponsables, hay de todo. Pero en su gran mayoría, las medias se concentran que en esa edad juvenil, ¿cierto? En ese rango de juventud, ¿cierto? Tendemos a tener una baja percepción del riesgo, baja percepción del riesgo, ¿ya? Tendremos a sobrevalorar nuestras capacidades. Estas son preguntas de examen igual, ¿cierto? Los jóvenes, no todos, pero en una gran mayoría o en una buena parte, y sobre todo varones, tienden a sobrevalorar sus capacidades en rango de edad juvenil. ¿Sí o no que es a esa edad que enchulamos autos? Díganme lo contrario. Pueden haber también adultos, pero yo no he visto abuelitos enchulando autos. ¿Sí o no que a esa edad que enchulamos autos? A esa edad le ponemos un roncador de auto al auto, para que sueñe, para que llamemos la atención de todo el mundo. ¿Sí o no? Díganme que no es así. Tampoco he visto una abuelita colocándole un roncador a su auto para sentirse toreto, no sé. Entonces, sí o no que sea esa edad que queremos tener una luz diferente porque no queremos ser igual al resto. Esa es esa edad. Cuando el uso de luces también es un tema muy importante. Que queremos poner la luz LED por acá, la luz azul por allá y toda esa cuestión. Y obviamente también otras situaciones de mucho más riesgo, como el exceso de velocidad, pasarse las normas cierto establecidas, creer que sus capacidades son superiores a las de los demás, ver los siniestros como algo lejano y como algo que nunca me va a pasar. Pasa. Muy bien, y gracias igual por el aporte. Ronald dice, somos más arriesgados, claro, al manejar, y Ronald lo reconoce. Claro, seguramente igual ahí él está todavía en un rango de edad juvenil, aunque somos jóvenes toda la vida, pero cierto, en esa edad, claro, no suele pasar, cometemos más errores a veces. Sigamos, estimados. Esto ya lo hablamos. Ya. Otro tema importante igual acá, miren qué bien, lo marca bastante, de una forma bastante significativa, ¿cierto? El género de la persona, entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres, también acá tenemos una estadística a señalar y nos indica que la mayor cantidad de fallecidos la marcan los conductores varones. Son los que más fallecen. Aproximadamente el 92% de conductores fallecidos son hombres.
Buenas tardes, Graciela, me dice ahí. ¿Cómo está, Graciela? O buenos días todavía, no lo sé. Casi sí, todavía buenos días. Ya. Entonces, este término importante, perdón, esta estadística importantísima a tener en cuenta que son más los varones que fallecen. Se dice que 9 de cada 10 conductores son varones, fallecidos son varones. Entonces uno da también para analizar, uno puede decir, ¿por qué puede ser esto? ¿Porque hay más hombres al volante? Sí, en cierta forma sí. Pero pese a eso también, en otras actividades también fallecen más varones, como en algunas actividades laborales de riesgo, deportes extremos, ¿cierto? Podemos deducir simplemente porque hay una mayor aceptación del riesgo de parte del varón. Y las mujeres, ¿cierto? En conciencia tienden a ser más cuidadosas, ¿ya? Ellas son más protectoras, el varón es más arriesgado, y eso conlleva estos resultados. Quizás va por ahí la cosa, ¿ya? Bueno, es una opinión. Porque basada en lo que uno puede ver a veces en estadísticas, e indagar y ver que de pronto por qué mueren más hombres en este tipo de deporte o en este tipo de actividad laboral, qué sé yo. Generalmente porque descuidan normas, porque son más arriesgados en ese sentido. Y pasen, si es verdad. Uno lo ve, por ejemplo, en el aspecto médico. Sí o no, los varones a veces nos descuidamos más para seguir los controles médicos, para ir al médico. No vamos al médico hasta que ya andamos bastante mal, etcétera. Entonces, en ese sentido, las damas son más cuidadosas. Tienden también a la autoprotección más que los varones. ¿Ok? Ya. Por ahí entra también saludándome Silvia. Hola, buen día, dice la Silvia Arteaga, que le fue mal en el examen, querida Silvia. ¿Qué pasó? Estimada Silvia, no te he visto mucho, sí, acá en nuestras clases. Me comentas si llevas poco o mucho tiempo con nosotros. ¿Ya? Pero ahí me comentas. Pero en todo caso, ánimo, ánimo, porque tienes otra oportunidad a seguir, a seguir participando con nosotros. Mira, no te olvides de la fórmula del éxito. Leer el libro El Nuevo Conductor, participar en estas clases y hacer muchos test, Silvia, muchos test. Aprovecho este pequeño paréntesis de invitar a Silvia y a todos a los videotest que hacemos a las 10 de la mañana de lunes a viernes. De lunes a viernes. Estamos a las 10 de la mañana con un videotest para que ustedes practiquen, para que ustedes puedan ahí hacer examen, ¿cierto? Similar, muy parecido a lo que va a enfrentar en la municipalidad. ¿Ya? Ok, me lleva tiempo, dice. Incluso tengo 92%. Wow, ¿qué pasó entonces, Silvia? Ahí, bueno, no te había leído muy seguido, seguramente ahí te conectas y no te he visto participar mucho, Silvia, por eso no me acordaba mucho de tu nombre. Pero bueno, a seguir entonces participando, a perseverar, la perseverancia, no bajar los brazos. Mucho ánimo, Silvia, mucho ánimo, que esto no es el fin del mundo. Así que a seguir practicando, ¿ya? Ahí la Graciela te está contando una experiencia igual y tus compañeros te están dando ánimo. Ya, perfecto. Ya, Silvia, muy bien. Ánimo nomás. Y vamos prepararnos para la segunda oportunidad. Por favor, trata de hacer todos los test que puedas con nosotros. Sigue perseverando, es importante. Bien, continuamos con nuestro tema entonces. De nada, pues Silvia, acá todo el apoyo que necesites acá, cualquier pregunta y consulta ahí también déjamela o me la escribes también en la sección anfitrión y panelista para que pueda responderla. O la deja en la sección pregunta y respuesta y después yo la leo. Mire, vamos a un siguiente dato importante acá también con respecto a los siniestros de tránsito. Este también es pregunta de examen y es bastante curioso este dato para analizarlo, que uno se puede equivocar fácilmente con esto. ¿Qué nos dice este dato? Nos dice que ahí tenemos un icono que simboliza la ciudad, un edificio, ¿cierto? Nos dice que el 85% de los siniestros ocurren en la zona urbana, en la ciudad. En la ciudad ocurren muchos siniestros. Y es verdad, si analizamos en la ciudad hay mucha movilidad. Claro, hay mayor cantidad de vehículos en los centros urbanos, ¿cierto? Mucho peatón. Hoy día, a esta hora, en cualquier ciudad que vayamos, vamos al centro de nuestra ciudad. Vamos hasta todo el comercio. En algunas ciudades parece un verdadero hormiguero. Personas que caminan por acá, por allá, transporte público, particulares, cierto, vehículos dejando, recogiendo personas, llenos de semáforos y todo eso. Gran movilidad. Obvio que pasan siniestros, pero en su gran mayoría son leves, porque la velocidad es baja,
o son de no tanta consecuencia, a lo mejor no tan leves, pero no tienen grandes consecuencias, ¿ya? Entonces, como conclusión, en la zona urbana ocurren muchos siniestros, porque hay mayor movilidad, obvio, mayor cierta cantidad de vehículos y personas transeúntes, ¿ya? Pero como las velocidades son más bajas y hay mayor cantidad de dispositivos que regulan igual, la consecuencia de estos siniestros no son tan fuertes, no son tan fatales, ¿no? Ahora vamos a las zonas no urbanas, que acá al lado está simbolizado con la figura de un establo, ¿cierto? Unas colinas ahí, se lo acabo de enmarcar, zona no urbana. Hay poco siniestro. Increíble que solamente un 60% de siniestro del total ocurre en la zona no urbana, mientras que en la urbana es un 85%, en la zona urbana es un 60%. O sea, no hay tanto siniestro como en la zona urbana. Pero si leemos más abajo, ¿cierto? Hay una mayor cantidad de fallecidos, dice ahí, más fallecidos. ¿Cómo se explica esto? En la zona urbana, mucho siniestro, pero poco fallecidos. Zona rural o zona no urbana, poco siniestro, no tanto, pero más fallecidos. El factor velocidad, muy bien, Ronald, uno de los temas más importantes que incide. Obviamente que un atropello, ¿cierto? Ya lo dijimos delante, sobre los 60 kilómetros por hora, no va a dejar las mismas consecuencias que un atropello a 30, 40 o 50 kilómetros por hora. Los choques, los impactos entre vehículos tampoco dejan las mismas consecuencias, ¿ya? En las carreteras igual o zonas no urbanas hay otros factores que igual inciden en los siniestros, que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa estadística importante. ¿Ya? Resumiendo, zona urbana muchos siniestros, pero pocos son fatales. Zona no urbana, pocos siniestros, pero la gran mayoría con consecuencias fatales, con muertes. ¿Ya? Ya, siguiendo ahora con la zona no urbana o zonas rurales, en estas zonas también hay algunos podemos decir, detonantes o algunas circunstancias que pueden incidir en que crezcan los siniestros de tránsito también, que se produzcan siniestros. Por ejemplo, el cansancio. Claro que sí, bastante frecuente por el tema de que acá se cubren mayores distancias. En las zonas rurales, ¿cierto? Carreteras uno cubre mayores distancias. Por ejemplo, si viajas de una ciudad a otra, ¿ya? Los viajes interregionales, ¿cierto? Ya viajes larguísimos, de más de 200 kilómetros, de más de una hora, cansadores, ¿cierto? ¿Ya? Por eso igual, muchas veces los conductores se autoexigen demasiado y no se toman los tiempos de cansancio. Cada 2 horas como mínimo el conductor debería descansar de 20 a 30 minutos, aproximadamente como mínimo igual, o cada 200 kilómetros, si toca hacer un viaje largo. Sobre todo en la noche, el cansancio de noche es uno de los inductores a siniestros de tránsito, ¿ya? Los microsueños, etc. El alcohol, una sustancia igual, ¿cierto? De pronto irresponsablemente consumida por algunos conductores y sobre todo se trasladan en tramos no urbanos, en carreteras, viendo que hay quizá una menor fiscalización y todo eso, ¿ya? Tienden a conducir con alcohol o bajo el efecto de las drogas igual, ¿ok? Trasladándose por carreteras o por lugares o por larga distancia. Sobreestimar las capacidades también ocurre mucho. Ocupar la carretera perdón, la carretera para correr como pistas de velocidad, tomando en cuenta que quizás no hay mucho tráfico en las carreteras, aprovechan de probar las velocidades del vehículo, etcétera, sobreestimando su capacidad. Y obviamente el exceso de velocidad en ese tipo de rutas también, que es lo mismo que estoy diciendo, ¿ya? Otro detalle importante a tener en cuenta, y esto también es pregunta de examen, que en la carretera o en las vías rurales no urbanas ocurren muchos siniestros donde se ve involucrado un solo vehículo. El conocido accidente o siniestro en solitario. Ese es muy común en las carreteras, ¿ya? Repito, que se ve involucrado un solo vehículo, sin la participación de otro vehículo o peatón. O sea, un vehículo termina siniestrándose solo. Accidente en solitario, muy común en vías no urbanas o carreteras. Las fallas técnicas también es un inductor de accidentes, de siniestros, por supuesto que sí. ¿De qué era la responsabilidad si mi vehículo falla y terminamos en un siniestro? Del humano. También es un error humano. No podemos echarle la culpa al vehículo, del conductor, muy bien, Ronald.
del conductor, o también podemos decir, Ronald, del dueño del vehículo. Ahí lo dice. Conductor o dueño del vehículo. No podemos decir tuvo un accidente por falla técnica. ¿Qué pasa ahí? Volvemos al mismo error anterior que habíamos hablado delante, ¿cierto? Donde estamos culpando a otras circunstancias. O sea, el accidente fue por culpa de la falla técnica del vehículo. No fue por culpa del propietario, del conductor. Mal concepto, errada esa visión. El siniestro fue por falla técnica, pero ¿quién es el responsable de la mantención técnica de ese vehículo? ¿El conductor o el dueño? Ellos son los responsables. ¿Ya? Entonces, es por error humano igual. No le podemos echar la culpa a la máquina. La máquina falló porque andaba con neumático desgastado, porque quizá andaba con frenos largos, ¿cierto? Freno mal regulado, quizá andaba sin luces, mal uso de luces, amortiguadores, ¿cierto? Desgastados, cortados, un amortiguador fallaba, dirección descentrada o desalineado, etc. Fallas técnicas que a alta velocidad incluso se notan más, ¿ok? Sobre todo el estado en los neumáticos. Dentro de las fallas técnicas, una de las más comunes que se presenta es el estado de los neumáticos. Neumáticos desgastados en malas condiciones, ¿ya? O neumáticos con la presión de aire inadecuada, ¿de acuerdo? Importante que el conductor mantenga la revisión técnica al día. Las mantenciones programadas, como corresponden, según lo que indique el fabricante. Chequear el vehículo cada cierto tiempo. Eso se conoce como revisiones periódicas. Muy bien, ya estamos finalizando, estimados. Otras situaciones que igual son responsabilidad del conductor, donde aumentan los siniestros de tránsito. Por ejemplo, según el libro El Nuevo Conductor, los días que hay condiciones climáticas adversas, aumentan los siniestros, hay más siniestros. Pero como dijimos al principio, no le podemos echar la culpa a la lluvia, como decía la canción de Luis Miguel, no culpes a la lluvia, ¿cierto? No culpes a la noche, ¿te acuerdas? ¿Será que no me amas? Decía. Pero esto ya no se trata del amor, esto se trata de los siniestros, ¿ya? Entonces nos acordamos de la canción de Luis Miguel, no culpes a la lluvia. ¿Por qué? Porque igual podemos conducir con lluvia, pero tenemos que tomar mayores precauciones. Es un buen ejemplo, por supuesto, Denis, para no olvidarse. No culpes a la lluvia, no culpes a los factores externos, salvo que se trate de una situación fortuita, una situación ineludible que tú no puedas prevenir de ninguna manera. Y la gran mayoría sí se pueden prevenir, son evitables, la gran mayoría. ¿Ya? Hoy día va a llover, voy saliendo de mi casa, me doy cuenta que no, que ya está lloviendo, quizás, empezó a llover, al tiro me imagino, ya, me acuerdo que el libro del Nuevo Conductor dice que hay más siniestros, ¿qué voy a hacer? Conducir con más cuidado, dejar más distancia con los otros vehículos, ser consciente que la distancia de frenado aumenta, tratar de andar con mis vidrios limpios, mis desempañadores, que me desempañen los vidrios para buena visibilidad, moderar las velocidades, eso. Voy a conducir de noche, lo mismo. El libro, el Nuevo Conductor y los estudios nos dicen que, lamentable y tristemente, de noche hay más muertes por siniestro de tránsito. ¿Por qué hay más muertes de noche? Porque las condiciones de nosotros, los seres humanos, no son totalmente óptimas en la noche. Los seres humanos somos seres de hábitos diurnos. Aunque muchos de ustedes por ahí se crean cazadores nocturnos, no. Lamentablemente, la naturaleza nos dotó como seres de hábitos diurnos. Aunque algunos se crea vampiro y todo ese cuento, no. A nosotros, nuestra vista, de hecho, nuestra visión, está acondicionada para la visión diurna, no nocturna. ¿Ya? Fisiológicamente, nuestro cuerpo se relaja y está diseñado para descansar en la noche. Entonces, nuestras capacidades en la noche disminuyen, claro que sí. Pero ¿podemos conducir de noche? Sí podemos, tomando precauciones, como por ejemplo, que no sean tramos muy largos. Si son tramos muy largos, los descansos, ¿ya? Por ejemplo, los conductores que transportan pasajeros, ¿cierto? Buses interprovinciales, interurbanos, no pueden conducir más de 5 horas seguidas, ¿ya? Entonces, de noche, buenos descansos, ¿cierto? Ser consciente que nuestra capacidad de visión no es la misma. Ahí dependemos de las luces del vehículo, hacer buen uso de luces, estar consciente que todas las luces de nuestro vehículo funcionan, moderar la velocidad, como dice por ahí Ronald, muy bien, ¿ya? Tomar mayores distancias y todo aquello, andar más atento en la noche, tener más cuidado con los encandilamientos, etc. Porque de noche nuestra capacidad está disminuida, tener más cuidado entonces. ¿Perfecto? Y por último, el alcohol
también es una condición muy presente en muchos siniestros de tránsito. El consumo de alcohol y la conducción provocan más siniestros. Mala condición, ¿cierto? Conducir con alcohol. Está prohibido en Chile, obviamente, estrictamente prohibido. Ya los límites de alcohol son bastante bajos los que se permiten. Y también podemos sumar acá las drogas, conducir bajo el efecto de las drogas. Muy bien, estimados, hasta aquí llegamos con el tema. Y antes de pasar a nuestro examen o a nuestro test del día de hoy, le tengo un pequeño jueguito acá, o un pequeño ejercicio, mejor dicho, un ejercicio, que es el de memorice. Tomando en cuenta que este tema ha tenido como demasiada información, ¿ya? Tiene demasiada estadística, número, muchas cifras que recordar, hay que recordar muchas cifras. Hagamos este ejercicio entonces para fortalecer la memoria con respecto a todos los datos que vimos, ¿ya? Y va la primera pregunta para ustedes, que es la siguiente. Aparece el mapa de nuestro querido país Chile y nos dice al ladito de 4 a 5. ¿Se acuerdan a qué corresponde ese número? ¿Me pueden decir? ¿Qué pasa de 4 a 5 en nuestro país? Ronald, muy bien, muchas gracias. Muertes en nuestro país por día, no se olviden, al día. Perfecto. Vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo rapidito, así que atentos. Siguiente icono nos muestra nuestro planeta y dice el número 3000 abajo. ¿Me pueden decir rápidamente a qué corresponde esa cifra? ¿Se acuerdan o no? Muertes a nivel mundial por día, muy bien. Muertes al día a nivel mundial. En Chile de 4 a 5, a nivel mundial 3000 personas al día. Muy bien. Vemos un grupo de personas ahora, siguiente imagen. Dice de 15 a 29. ¿Qué se refiere a ese grupo de personas? Y abajo dice de 15 a 29. ¿Se acuerdan? Edad, muy bien por ahí también, Berisa, Camila. Edad en las que mueren, hay mayor mortalidad, ¿cierto?, de personas, en la edad juvenil. Todo tipo de personas, ya sea conductores, peatones, pasajeros, etc. Es donde más fallecen personas en ese rango etario, 15 a 29 años, lamentablemente. Luego tenemos acá el icono de un volante y abajo sale otro número que dice de 18 a 29 ahora. 18 a 29 años. ¿A qué se refiere ese icono? Gracias, Lorena. Muy bien. Conductores. La mayor cantidad de conductores fallecidos se concentra en ese rango de edad. 18 a 29 años. Muy bien. Pasemos arriba. Pasemos arriba. Vemos un grupito de personas. Dice 90% abajo. ¿A qué se refiere ese grupo de personas? ¿A qué se refiere esa cifra? Error humano, muy bien, fallas humanas. La gran mayoría de los siniestros de tránsito se produce por falla humana. Por eso dejamos de llamarle accidente, por lo mismo. Y la gran mayoría se pueden evitar. ¿Cuánto aproximadamente la gran mayoría? El 90% de los siniestros, falla humana, muy bien. No, todavía no llegamos a hombres, Jezbel, todavía no llegamos a hombres, ojo. Esa hablaba de la cantidad del error humano, ¿ya? Siguiente siniestro, 2%. 2% del siguiente siniestro. Perdón, dije el siguiente siniestro, quería decir del siguiente icono, 2%. ¿Qué significa? Disculpen un poquito que se me movió la ventana de chat acá. Ya. No podía ver bien sus mensajes. Ahora sí. Muy bien, los gastos del Producto Interno Bruto en nuestro país. Sí. Gastos, ¿cierto? Económicos, ¿ya? Que se pierde, ¿cierto? Gasto económico que se pierde en nuestro país a consecuencia de siniestro de tránsito asciende aproximadamente al 2% del PIB al año, que es bastante. Ahora, vemos una parejita en el siguiente icono y dice 92%. ¿A qué se refiere esto? Muy bien, Lorena. Muy bien ahí todos los que están comentando. La mayor cantidad de fallecidos por siniestro de tránsito corresponden a varones, hombres. ¿Ya? Los que más fallecen en siniestro de tránsito son los hombres. Exactamente, Nicole. Muchas gracias. Muy bien. Vamos al siguiente, la siguiente figura. Aparece ahí una figura de unas torres, ¿cierto? Un edificio que simboliza la zona urbana. Abajo dice 85%. ¿Qué se refiere a eso? ¿Qué pasa en la ciudad? La mayor cantidad de siniestros se producen en la zona urbana, en la ciudad. Muy bien. Mientras que la mayor cantidad de fallecidos se produce en
Vamos a la siguiente figura. La mayor cantidad de fallecidos se produce en zona rural. Muy bien, en zona rural. La mayor cantidad de fallecidos. Ahí tenemos una diferencia. Por último, ya vamos terminando. ¿Qué nos indica la copita? Arriba. ¿Con qué asociamos la copita? Que el alcohol produce una mayor cantidad de siniestro. El alcohol aumenta la cantidad de siniestro con el consumo de alcohol. ¿Ya? Luego tenemos ahí una lunita con sus estrellas. ¿Cuál es el mensaje? En la noche. ¿Qué pasa en la noche, Lorena? No culpes a la noche, no culpes a la playa. En la noche ocurre mayor cantidad de muertes. Mayor cantidad de muertes en siniestro de tránsito durante la noche. Y no culpes a la lluvia. Vamos a quedar la nube con lluvia y con rayos. ¿Qué pasa? Condiciones climáticas adversas. Aumentan los siniestros. Muy, pero muy bien. Excelente, estimadas, estimados. Muy bien. Ya, hemos finalizado este pequeño ejercicio. Ahora sí, nos vamos rápidamente a nuestro test, a nuestro pequeño desafío de preguntas relacionado con el tema del día de hoy. ¿Ya? Bien, vamos con la primera pregunta. Atentos, atentas a contestar. Dice, ¿cuántos accidentes al año se registran en Chile? ¿Accidentes al año en general? Alternativa A, 86.000 accidentes. Excelente. Siniestro de tránsito. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro El nuevo conductor sobre accidentes de tránsito? A. Los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo según la OMS. B. La mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema en los accidentes de tránsito en el mundo. C. Los accidentes de tránsito, perdón, son la principal causa de muerte en adultos mayores en Chile. En jóvenes, no en adultos mayores. Acá, alternativa a la correcta. Muy bien. Pregunta 3. Según el libro El nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? A. Porque son completamente predecibles. B. Porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. C. Porque no se pueden evitar. ¿Por qué es un error? No son completamente predecibles, ¿no? Hay algunos que no son predecibles, pero son los menos. La gran mayoría sí se pueden evitar y no resultan del azar, resultan del error humano. Alternativa B la correcta. Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál es la segunda causa de muerte en la población joven en Chile? A. Accidente de tránsito. B. Enfermedades cardiovasculares. C. Suicidio. Ojo que en estas preguntas se habla harto de accidente, no se dice siniestro, simplemente porque no está actualizado el término, pero deberíamos llamarlo siniestro, no se olvide. Segunda causa de muerte en los jóvenes en Chile, siniestro de tránsito. La primera, los suicidios. La segunda, los siniestros de tránsito. ¿Ok? Pregunta 5. Según el texto del libro El nuevo conductor, ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? A. En promedio 50 personas cercanas sufren dolor. B. En promedio 100 personas cercanas sufren dolor. Y C. La mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente. Según el estudio, unas 100 personas están sufriendo la pérdida de algún cercano, ¿ya? Fallecido en siniestro de tránsito. 100. Pregunta 6. Según el libro El nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? A. Conducir con mayor flujo de vehículos. B. Conducir bajo la influencia del alcohol. C. Conducir de día. Conducir tras haber bebido alcohol es uno de los factores más comunes en la ocurrencia de siniestros de tránsito. Alternativa B la correcta. Bien. Pregunta 7. ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidente de tránsito, según el libro El nuevo conductor? A. No están relacionadas con factores de riesgo. B. Son evitables. C. Podrían haberse evitado. La gran mayoría podría haberse evitado si el conductor se hubiera comportado de otra forma. Después es bastante triste. Pregunta 8. ¿Cuál es el género con más fallecidos en siniestro de tránsito? A. Las mujeres con un 60% sobre el total. B. Los hombres con un 92% sobre el total. C. Los hombres con un 78% sobre el total. Alternativa B correcta. Varones
con un 92% de fallecidos del total. Pregunta 9. ¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? A. La mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. B. Los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. C. Los accidentes o siniestros de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB. Respuesta correcta para esta, alternativa C, 2% del PIB. Última pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor pueden afectar indirectamente a todos los ciudadanos? Según el libro El Nuevo Conductor, indirectamente nos afecta a todos. A. Manejar en estado de ebriedad. B. Usar el cinturón de seguridad. C. Respetar los límites de velocidad. Obviamente manejar en estado de ebriedad está muy expuesto y podría afectar, involucrar a personas siniestradas, y en el fondo después de ese siniestro nos afecta a todos por igual. Ahí está, alternativa a la correcta, y finalizamos la batalla de preguntas. Todas correctas, muy bien, ya nos estamos despidiendo. Acá me viene a dejar un tremendo mensaje, que es la Graciela. ¿Qué me viene a comentar Graciela? A ver. Veamos, Graciela me dice, profe, excelentes clases. Sabe que a mí me fue mal, solo por nervios, dice. Me apuré mucho en contestar. Tienen 45 minutos, ¿ah? No se apuren tanto. Revisen su examen después. No piensen al tiro finalizar. Vean el tiempo, digan, todavía me quedan 10 minutos, revísenlo. Una vez que hayan terminado, ¿de acuerdo? Ya. Sigo leyendo. Dice, eso me jugó en contra. Consejo, dice, para los demás. Tomarse con calma el examen. Claro, lo que acabo de decir. Y relajarse. Fallé por 2 puntos solamente, dice, y terminé antes, me quedaban 20. Mira, le quedaba cualquier tiempo todavía, pues, Graciela. Ya, le quedan 20 minutos y envié el examen pensando que me faltaba tiempo. Así que ánimo a relajarse. Oiga, el mismo computador en la pantalla tiene un cronómetro de tiempo. Mírenlo en la pantalla. Ese es el tiempo transcurrido de su examen. Así que, estimada Graciela, mucho ánimo y vamos a repetir ese examen, ¿de acuerdo? Vamos a repetirlo. Gracias, Berisa, ahí por tus comentarios. Feliz tarde igual para ti, muchas gracias. Gracias ahí, Ronald. ¿Quién más? Está ahí despidiéndose. Uy, hay hartos nombres, van pasando rápidamente. Julieta no la había leído. Gracias, qué bueno que le haya gustado, Julieta. Ya Jaira, nuevamente. Gracias, profe. Buenas tardes. Igual que tenga una excelente clase, ya Jaira. Tiene su prueba teórica el 31 de este mes. Todavía te queda tiempo para estudiar, Cami. Así que aprovechen el tiempo nomás. Hartos test, ¿ok? Nos vemos mañana igual ahí, Benja. Gracias a ti por participar. ¿Qué más? Espero pasar, dice ahí la Cami. Obviamente, Cami, a ponerle harto empeño nomás. Me dice por ahí la Macarena. Profe, no siempre puedo estar, pero veo las grabaciones. Qué bueno, siempre. Nos vemos mañana, Maca. Que estés muy bien, que tenga una linda tarde. Gracias a ti, Carlos, lo que dice ahí. Jeffrey, profe, necesito que me enche la materia. Siento que estoy muy bloqueada. A ver, a ver, le voy a enviar rápidamente un mensaje acá a Jeffrey. Un segundito antes de desconectarnos. Perdón, quédate del cierre de sesión. Enseguida te contesto, Jeffrey, ahí para ver la posibilidad de que puedas ahí sortear de mejor manera, ¿cierto? O buscar alguna estrategia para recordar mejor y participar en todas nuestras clases ahí en vivo y practicar con los test. Ya, Susanita, nos vemos, dice gracias a ti, Susana. Muy bien, Graciela. Harto empeño nomás, Graciela, como ya hemos dicho. Paulina también por ahí despidiéndose. Ashley también, gracias a todos ustedes, a todos los que se están despidiendo, todos los que alcanzo a nombrar. Denise, buenas tardes, buen día a todos también. Uy, que hay hartos participantes. Lorena, feliz tarde igual. Muy bien, ya lo he nombrado casi a todos. Muy bien, estimados, ahora sí, cerramos sesión. Que estén muy bien.
No se olviden que a las 11 de la mañana, ¿cierto? Tenemos siempre un nuevo tema del libro del nuevo conductor y no se olviden recomendarnos. Chau, chau, hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Chau, chau.